Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada webinar que hemos titulado Modelos predictivos para la determinación del rendimiento de cosecha en diferentes cultivos. Vamos a ver las posibilidades que tiene esta tecnología. Bueno, todo el mundo conoce que los modelos matemáticos, la inteligencia artificial, pueden ser herramientas muy valiosas para la gestión, en este caso, de cultivos. Y en concreto hoy vamos a abordar el tema de la predicción del rendimiento de cosechas, lo que se conoce como el aforo, y esto se puede lograr por medio del uso de modelos de aprendizaje automático, análisis de imágenes satelitales, de drones y cada vez más utilizando dispositivos móviles que, utilizando la cámara, capturando fotografías directamente en el campo, pues existe la posibilidad de con ello obtener un aforo interesante. Para ello vamos a contar con la participación de especialistas del ámbito académico que analizarán los diferentes índices clave relacionados con el rendimiento de los cultivos y se presentarán también dos proyectos, uno desde el ámbito académico también, pero contaremos con una empresa como es Anecom, que es la principal empresa exportadora de frutas y hortalizas, y, como digo, nos gusta siempre ver la visión de la empresa con el objeto de pues testar si realmente de lo que estamos hablando, pues el mundo de la empresa pues se conecta con esta tecnología, ¿vale? Bueno, primero que nada vamos a contar con Belén Frank, que nos hablará de predicción de la producción de cereales mediante teledetección. Belén Frank se doctoró cum laude en física en 2013 por la Universidad de Valencia. Después trabajó 7 años en la Universidad de Maryland y como investigadora asociada en la NASA. Actualmente trabaja en la Universidad de Valencia como profesora titular, aunque sigue asociada a los centros que he citado. Su principal investigación se centra en el uso de imágenes de teledetección para desarrollar aplicaciones agrícolas como previsión de la producción de los principales cereales exportados internacionalmente antes de ser cosechados. Actualmente, Belén pertenece al comité ejecutivo de la iniciativa del G20, Geoplan, y lidera el grupo de trabajo de estimaciones de rendimiento de cultivos dentro del programa Harvest de la NASA. En el 2018 recibió de la NASA la medalla de honor a su investigación. Con este currículum pues podéis detectar la calidad de la ponente. Sin más, le voy a pedir a Belén que, pues bueno, que ponga en marcha su presentación. Venga, Belén, gracias. Hola, muchas gracias, Carlos. A ver, voy a ver si puedo compartir la presentación. Vale, ¿se ve bien? Perfecto. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación para realizar esta presentación. Bueno, debo decir que aunque la voy a presentar yo, tengo un grupo genial detrás mía que me hace que pueda hacer las cosas tan chulas que os voy a enseñar. Nada, bueno, como sabéis, la teledetección no solo es considerar los satélites, que es de lo que principalmente voy a hablar, pero es bueno, la observación de la superficie de la Tierra a través de satélite, a través de dron, a través de sensores aerotransportados, mientras haya cierta distancia al objetivo. En función de lo que vayamos a hacer, podemos tener diferentes aplicaciones de la teledetección en el campo de la agricultura. Por una parte, si nos fijamos en aplicaciones más a nivel global, lo que podemos hacer es poder proporcionar información abierta, fiable y en un objetivo con un tiempo lo más real posible, lo más timely que se dice en inglés, de cuáles van a ser las perspectivas de producción a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Con estas perspectivas es en lo que trabajamos principalmente en GeoGlam, como bien ha introducido Carlos, es la iniciativa del G20, en que lo que nos encargamos en GeoGlam es de proporcionar esta información lo más rápido posible y fomentar el uso de la teledetección para ello. Esto se enmarca dentro de las perspectivas de que cuando hay una predicción de cosecha mala debido a un cambio, un clima extremo, cosa que cada vez será
más frecuente, dado el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, las predicciones de cosecha bajas hacen que los precios de los alimentos suban de forma totalmente inversa, ¿no? O sea que afectan mucho al precio de los alimentos y eso, pues, dada la crisis que provocó en 2010 por una sequía que afectó gravemente a Rusia, se puso en marcha GeoGlam. Mientras que GeoGlam, como digo, es una iniciativa del G20 que el mandato es utilizar los datos de teledetección y para fomentar esta transparencia de en qué estado se encuentran los cultivos fácilmente y de modo abierto para que la comunidad global pueda tener en contexto todas estas cuestiones. La forma de financiarlo de cada país es a través de sus propias agencias. La forma que tiene Estados Unidos de financiarlo es a través de la NASA, a través de la creación del programa NASA Harvest, que es el programa de agricultura de la NASA, en el que estoy involucrada desde 2017 como persona responsable del grupo de trabajo de rendimiento de los cultivos y condiciones de los mismos. Como un ejemplo de lo que hace GeoGlam a nivel cualitativo, no cuantitativo, es los informes mensuales que se publican de forma abierta a través de analizar datos de teledetección y poner en contacto a diferentes agentes de los diferentes países relacionados con los ministerios de Agricultura. Son los boletines del Crop Monitor, en que se cataloga en cada región, en cada país, en qué estado se encuentra el cultivo principal que está siendo cultivado en ese momento. En este caso se centra más bien en commodities, ¿no? En cereales sobre todo. Aquí vemos el último informe que se corresponde al 28 de abril de 2025, en que se puede observar que en general el trigo, que es lo que se está cultivando ahora mismo en el hemisferio norte, se encuentra en general en condiciones bastante favorables y vemos que hay algunos países en que sus condiciones están en amarillos, en que puede ser problemático y la razón por qué estas condiciones han llegado a estas conclusiones de que su producción final puede ser problemática, en general se debe, como se ve en este pie chart, ¿no? A sequías o pues en el caso de Ucrania, además por el conflicto, por la guerra, ¿no? Sin embargo, el objetivo no es ir más allá a una cuantificación, una cualificación no cuantitativa, ¿no? Sino que ir hacia una valoración más cuantitativa de cuál va a ser la producción final, cuál va a ser la plaga o la fertilización o cualquier intervención agronómica que vaya a tener el propio agricultor encima de las parcelas, ¿no? Entonces, toda esta información que les interesa al sector agrario, al final, los especialistas en teledetección tenemos que ver cómo las modelizamos a partir de los datos que sí que podemos medir con teledetección, que básicamente son parámetros físicos que representan cómo la superficie ha interaccionado con la radiación o cómo ha emitido esta radiación debido a su temperatura, ¿no? Entonces, para eso tenemos diferentes variables que nosotros podemos medir, que tenemos que modelizar, que tenemos que cruzar con los datos que les interesan al sector agrario. Para eso, una de las principales decisiones que tenemos que decidir, ¿no? Es sobre qué satélite vamos o qué grupo de satélites vamos a trabajar. Y una de las principales decisiones es a qué escala vamos a trabajar. Si trabajamos a nivel global, obviamente vamos a trabajar con satélites a baja resolución, que son los datos que vemos a mano izquierda, en que ahí no podemos resolver exactamente la delimitación de las parcelas, por lo tanto los píxeles en general son heterogéneos y pueden tener contribuciones del cultivo que queramos analizar o otras superficies adyacentes a los mismos campos que contribuyen también a esa señal, ¿no? Por lo tanto, a la hora de trabajar a nivel global, para tener estas estimaciones a nivel subnacional o nacional, necesitaremos desarrollar modelos que tengan en cuenta esta diversidad o esta variación de los píxeles. Dentro de este objetivo lo desarrollé en 2019, pero bueno, hasta 2021 no realicé la publicación científica, que es cuando ya el método ya coge más cuerpo, ¿no? Desarrollé el método ARIA. Este método se basa en utilizar estos datos de baja resolución y extraer
la señal más pura que podría tener el cultivo en cuestión que estamos trabajando. Está diseñado para trabajar en cereales, en particular lo demostré en este artículo para el trigo, pero he probado su fiabilidad también para trabajar en cualquier cereal estacional como lo que es el maíz, la soja o el arroz. ¿Vale? No voy a irme muy en detalle a lo que es el artículo, el método. Ahí os he dejado el enlace a la bibliografía, pero bueno, la principal idea es que hemos demostrado que este método es fiable y confiable. Me refiero a que tenemos errores alrededor del 10% de predicción de cosecha entre 2 meses y 2 meses y medio antes de la siega. Por lo tanto, es una fiabilidad bastante alta para trabajar a nivel nacional y también a nivel subnacional. Subnacional estamos en un error en torno al 15%, ¿vale? Y lo hemos demostrado fiable en los principales países exportadores de trigo, como son Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Argentina, Ucrania y Australia. Este método, además, ha sido clave en la guerra de Ucrania. Hemos trabajado a través de NASA Harvest, mano a mano con el Ministerio de Agricultura de Ucrania, para darles las predicciones de cosecha en un contexto de guerra en que es muy difícil enviar a los campos, a los analistas, para saber cuáles van a ser las predicciones de cosecha en este contexto, ¿no? Entonces, con teledetección somos capaces de predecir cuál va a ser la cosecha en esa temporada y no solo en la zona de Ucrania, sino que también en las regiones ocupadas en la actualidad. NASA Harvest ha sido de las pocas iniciativas o consorcios que hemos proporcionado datos en estas zonas controladas por Rusia y por lo tanto esto fue algo que resaltó NASA en este boletín, donde aquí tenéis el enlace por si os interesa, en que se resalta que se utilizó ARIA y se sigue utilizando a día de hoy para hacer estas predicciones en Ucrania. Pero bueno, centrándonos ahora en algo que también va a ser más de interés por los que estéis siguiendo este webinar, que sería ya a escala más de parcela. A nivel de campo podemos utilizar la teledetección con datos de mayor resolución espacial. Aquí en esta animación que tenéis aquí a mano izquierda, podéis ver cómo podemos con satélites ver la dinámica de la propia vegetación, ¿no? De los cultivos que están siendo desarrollados en esa temporada. Y con esta información podemos desarrollar modelos no solo de predicción de cosechas, sino que también podemos analizar el impacto de las prácticas agrícolas, como pueden ser pues, el uso de la fertilización, la incidencia de plagas o posibles efectos adversos de cualquier clima extremo con el objetivo de mejorar la información al propio agricultor o a las compañías interesadas en estos datos, también incluidas las compañías de seguros agrícolas, e incluso también ayudar a mejorar la gestión de estos campos de forma que sea una agricultura más sostenible, no solo a nivel ambiental, sino que también a nivel económico. Para ello, pues quería mostrar un par de ejemplos de proyectos que tenemos ahora mismo en marcha. En este caso quería centrarme primero en la predicción de cosecha de trigo y cebada, que lo estamos desarrollando en un proyecto del Ministerio de colaboración público-privada en que colaboramos con Fertinagro y la Universidad Politécnica de Valencia. Y aquí no solo utilizamos datos de satélites de ópticos, sino que también utilizamos satélites radar. Los satélites radar también son de público acceso, pero se utilizan una tecnología un poco diferente a lo que son los satélites ópticos, que básicamente consisten en los satélites ópticos en analizar la reflexión de la radiación que llega del Sol por la superficie. En el caso de los satélites radar, lo que llevan un láser a bordo y analizando cómo interacciona este haz de luz que atraviesa la atmósfera y las nubes, por lo tanto con radar nosotros podemos obtener imágenes incluso en días nublados y cómo esta radiación vuelve al sensor, también podemos analizar datos estructurales de la vegetación y penetrar unos pocos centímetros dentro de la misma cubierta vegetal. Por lo tanto, pueden integrarse para poder obtener datos mucho más
interesantes o mucho más complejos sobre la superficie agrícola. Dentro de este proyecto nos hemos establecido un reto y es poder predecir cuál va a ser la cosecha a través de un modelo que pueda ser transferible entre diferentes temporadas y entre diferentes regiones. Para ello hay que tener en cuenta la experiencia con la que hemos construido ARIA, con la que construí en su momento ARIA, y es que vemos que los cereales, sobre todo, evolucionan fenológicamente gracias a la acumulación de temperatura, los grados días, ¿no? Que creo que se llaman, son conocidos por la comunidad agrícola. Utilizando los grados días como nuestra variable temporal en vez de los días del año o del día en que se empezó a cosechar el cultivo, se plantó el cultivo, podemos mejorar la alineación de las diferentes temporadas. Vemos que en la parte de arriba, vemos como a la izquierda lo representamos en base a los días del año y a la derecha en base a los grados días. Entonces todas las temporadas se ven mucho más alineadas y podemos desarrollar modelos más robustos que aprendan de cada uno de los años. Lo mismo cuando lo queremos aplicar entre diferentes regiones. Cada región tiene su climática diferente. Si utilizamos los grados días, que serían las gráficas de abajo, vemos que todas las curvas se alinean mucho más fácilmente y eso permite que nuestros modelos sean mucho más robustos y transferibles entre las diferentes regiones. Y luego aquí viene la implicación entre utilizar unos satélites u otros. En la gráfica más arriba, aquí vemos la combinación de las diferentes bandas espectrales que tienen el satélite óptico, que es Sentinel-2, y cómo esto se correlacionaría con el rendimiento final en función del grado día en que estemos, es decir, en el momento fenológico de la temporada. Aquí vemos que con el óptico tenemos errores en torno a 800 kilogramos por hectárea. Cuando utilizamos solo el satélite de teledetección activa, que sería Sentinel-1, tendríamos errores en torno a 1000 kilogramos por hectárea, pero cuando combinamos ambos podemos llegar a errores de en torno a 600 kilogramos por hectárea. Por lo tanto, tiene mucho potencial. Esto estamos hablando de qué tipo de correlaciones podríamos obtener si lo individualizamos a un día en concreto y con la misma muestra de calibración, pero si ese mismo método lo aplicamos de forma iterativa entre las diferentes temporadas, de manera que no hacemos trampas, ¿no? Que no utilizamos el año en cuestión que estamos evaluando para entrenar el modelo. Esto sería una validación cruzada o live one year out que nos fuerza mucho la bibliografía a ser rigurosos en este sentido. Vemos que efectivamente sí que la combinación entre óptico y SAR nos da los mejores resultados. Este mismo modelo que hemos desarrollado a través de una muestra de calibración reducida en la zona de Valladolid con datos muy precisos, lo hemos exportado a diferentes regiones de España, como había mostrado en la anterior gráfica, y vemos que los resultados, obviamente los errores son mayores porque cada región tiene sus dinámicas, pero a pesar de que el error aumenta, tenemos una estimación relativamente buena para un modelo que se calibra en una región muy particular. Por lo tanto, esa normalización está funcionando bastante bien. Además, ese mismo modelo lo hemos exportado a Egipto a través de un proyecto financiado por la Agencia Espacial Europea y vemos que también es exportable a otras regiones del mundo cuando trabajamos bien los datos, cuando los conseguimos normalizar y cuando conseguimos que los dos satélites trabajen en armonía, ¿no? Estén bien armonizados. Dejando un poco los cereales como trigo o la cebada aparte, quería ahora centrarme en arroz. Dentro de arroz quería destacar dos proyectos en concreto que han financiado nuestra investigación. Por una parte, el proyecto Best Rice, que desarrollamos en conjunto con el IBIA, que lideró este proyecto, Copsemar, el CRAC de Barcelona y el IRTA del Delta del Ebro. ¿Vale? Aquí en este caso lo que buscábamos era la variedad de arroz que fuera más sostenible, que con una baja fertilización pudiera funcionar a unos niveles de alta producción. Y para ello, bueno, hicimos muchos ensayos agronómicos durante 3 temporadas con más de 200 variedades a entrenar con diferentes niveles de fertilización. Por lo que en este caso no podíamos utilizar satélites, las muestras eran muy pequeñas
y utilizamos drones para obtener información o caracterizar cada una de estas variedades, ¿vale? Para que veáis que también los drones, en función de cuál va a ser la aplicación, pueden ser también un recurso muy interesante. También utilizamos no solo los drones ópticos, ¿no? Sino que también datos LIDAR para también caracterizar la altura de cada una de estas variedades en cada uno de esos pequeños recuadros que se pueden observar en esa imagen a mano izquierda. Y luego el proyecto Detectoriza, financiado por la Agencia Valenciana de Innovación, en que lo lideró Uniana, y también estábamos involucrados el IBIA y la Universidad Politécnica de Valencia. En este caso, el objetivo también era trabajar en arroz, pero ya más a escala de campo, en dos objetivos claves. Uno era la detección temprana de la pericularia, un sistema de alertas para la incidencia de la pericularia, y por otra parte, la estimación de la fertilización, ¿no? El indicar si la fertilización era media, alta o baja, o categorizar si la fertilización era la más óptima o no. ¿Vale? Para ello, pues bueno, desarrollamos diferentes experimentos en la albufera, y bueno, quería sobre todo resaltar los resultados que obtuvimos en fertilización. Los de pericularia ya vendrá en otro momento, pero bueno, ya que la fertilización es una de las componentes mayoritarias que determinan cuál va a ser la producción final, quería resaltar este resultado en que utilizamos datos de Sentinel, datos de PlanetScope, que son datos de una entidad privada, ¿no? Que dispone de una flota de unos 200 microsatélites que de forma rutinaria adquieren imágenes de la Tierra, y que, bueno, para las instituciones académicas tenemos libre acceso después de un tiempo de latencia, obviamente, pero que bueno, su resolución espacial es de 3 metros, a diferencia de Sentinel, que son de entre 10 y 20 metros en función de la banda espectral utilizada. Y también datos hiperespectrales de ENMAP, que es un satélite hiperespectral de la Agencia Espacial Alemana, que bueno, en este caso no son datos rutinarios, pero tuvimos la suerte que justo durante esta temporada adquirió datos en la albufera porque estábamos haciendo otros experimentos en cítricos, que bueno, no vienen al caso ahora. La cuestión es que, bueno, desarrollamos un modelo en que, cruzando los datos de Sentinel-2 con medidas de nitrógeno que hicimos en hoja, pudimos ver que podíamos ser capaces de predecir cuál iba a ser la cantidad de nitrógeno en hoja como resultado a la fertilización utilizada. Por lo tanto, nos permite modelizar cuál es la fertilización óptima de dicho agricultor en cada una de estas parcelas. Obviamente tenemos una base de datos aún pobre que estamos intentando mejorar en próximas campañas. Y por otra parte, sobre predicción de cosecha en arroz, también quería mostrar estos resultados que ha hecho Fátima, una compañera del grupo, en que ha desarrollado un método basado en unos principios muy similares a los que he explicado en trigo y en cebada, utilizando también los grados días. También integramos también las horas de luz, que también es algo crítico para el arroz, y podemos también predecir la cosecha en torno a mediados de julio, por lo tanto es bastante temprano en la temporada, con un error de 1 tonelada por hectárea en promedio de 6 años. Obviamente, cuando trabajas con una única temporada, los resultados son más buenos. Cuando integras varias temporadas, siempre hay que tener en cuenta esta normalización. Vale, y bueno, con todo esto y dando un pequeño overview de dónde nos encontramos a día de hoy, quería dar los principales mensajes de que, bueno, los datos de satélite a día de hoy son un gran recurso que podemos utilizar, que son objetivos, son inmediatos, son globales, son económicos. Eso hace que esté proliferando mucho la cantidad de empresas, de gente involucrada en desarrollar métodos. Hay que ser muy cautos y aún cuesta mucho tener acceso a datos fiables, y por lo tanto hacer algo que realmente sea serio, que sea científicamente robusto, es aún complicado, y por lo tanto hay que ser cautos con los resultados que vamos presentando, ¿no? La teledetección yo creo que ya está jugando un papel fundamental, ya se utiliza como una de las herramientas de la PAC,
y por lo tanto es una tecnología que ha llegado para quedarse, ¿no? Y la idea es cómo utilizarla de una forma más óptima. Y yo creo que también hay que enfatizar que lo esencial es la colaboración público-privada para que poder nosotros dirigir nuestras investigaciones de una forma lo más acertada posible y que realmente tener ese feedback en que podamos alimentar nuestros modelos con datos lo más fiables posibles. Y bueno, con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén. La verdad es que ha sido una intervención magnífica. Vamos ahora a dar paso a la segunda ponencia, que lleva por título Citriaforo, Agricultura 4.0 para la correcta estimación de cítricos, para la cual contamos con Nicolás Juste Vidal, que es técnico del Departamento de Desarrollo y Producción de ANECOP. No sé si conocen ANECOP, es una cooperativa de segundo grado y, como he dicho anteriormente, la principal exportadora de frutas y hortalizas de España. Nicolás cuenta con más de 15 años de experiencia investigadora en nuevas tecnologías y cultivos y con la misión de realizar investigación y desarrollo en las áreas de producción, comercialización y procesamiento de productos agrícolas, así como la transferencia del conocimiento y los agricultores. Pues sin más, damos paso a Nicolás, para que nos cuente el proyecto este que llevan entre manos. Buenos días, buenas tardes. Voy a ver si comparto. ¿Bien? Muy bien. Bien, ¿Carlos? estupendo, Nico, sí. Vale, va. Pues bueno, lo primero de todo es contaros un poco que la convocatoria de este proyecto, ¿no? Este proyecto viene de la convocatoria de grupos operativos supraautonómicos. ¿Y qué es un grupo operativo supraautonómico? Bueno, pues al final existe un problema en la sociedad, ¿no? En la agricultura, y nos juntamos interlocutores de la cadena de valor para buscar una solución. En este caso, el problema que hay es que no sabemos estimar bien los aforos. Al final necesitamos saber cuántos kilos vamos a tener para poder hacer una correcta planificación de la campaña comercial. Y muchas veces fallamos en esos datos. Tanto fallamos nosotros como cooperativas, como falla a nivel autonómico, como a nivel nacional, fallan esas previsiones. Entonces necesitamos tecnología, bueno, queremos utilizar esa tecnología que existe, esa agricultura 4.0, para estimar de forma correcta, tanto a nivel de parcela como a nivel de España. Entonces, para eso nos juntamos los distintos miembros de cooperativas como Alcafruit, que está en Sevilla, ANECOP, luego nos juntamos cooperativas agroalimentarias y subcontratamos a centros tecnológicos para que nos ayuden a desarrollar estas tecnologías. Entonces, bueno, para este proyecto la Unión Europea nos concedió 480.000 euros. Entonces, ¿qué queríamos? Ahora con los objetivos específicos, una vez dicho en qué consistía el objetivo principal, pues queríamos implantar a 4 niveles, que es al nivel de campo, pues con la tecnología que tienen nuestros agricultores, que lo que tienen son móviles, pues implantar tecnología o diseñar aplicaciones en el móvil para que pudieran tomar esas mediciones, ¿no? Esas medidas de campo y saber cuántos kilos iban a tener. Por otro lado, queríamos implantar a nivel de cooperativa, las cooperativas normalmente tienen sección servicios, que hacen los tratamientos fitosanitarios o las labores en los campos de sus agricultores. Entonces, tienen un equipo de tractores y en esos tractores queríamos implantar cámaras porque al final los tractores pasan por las parcelas unas 10, 11 veces para hacer labores. Entonces tendríamos muchísima información, podríamos coger muchísima información de la visión de las cámaras que pusiéramos en los tractores. Por otro lado, había 2 niveles aéreos. Un nivel es el nivel de dron, ¿vale? Que volaría cerca y que nos permitiría tener alguna información sobre esas parcelas. Y el último nivel sería el nivel de satélite. Entonces, bueno, ¿esto para qué nos va a venir bien? El interés de toda la cadena de valor, pues a los agricultores nos convendría tener esto para poder planificar bien y saber bien las fechas de recolección, conocer cuántos kilos vamos a tener, saber cuánto vamos a asegurar, qué necesitamos asegurar. Para las centrales hortofrutícolas se planificarían mejor los trabajos, cuánta gente necesito, dónde voy a lanzar las cajas, qué sitio hay más producción, qué parcelas tienen más calibres. En cuanto a las organizaciones agrarias, pues les permitiría hacer
informes de previsiones de cosecha mucho más acertados de los que tenemos hasta el momento. Y para nuestros clientes, que son al final los supermercados, los retails, les generaríamos mucha más confianza porque estarían en todo momento, serían sabedores de lo que está sucediendo, si hay mucha producción o si hay poca producción. Y no especularíamos con los productos. Entonces, como habéis visto aquí, este es mi agricultor, entonces que va con una horca y un sombrero. Nosotros lo que queríamos era que a partir de ahora pues fuera más digitalizado, con un teléfono para tomar la información y poderlo transmitir y poder comunicarnos, ¿no? De la información que ve en el campo y que llegue al almacén, a la central hortofrutícola. Le dejamos el gorro porque no queremos que pase calor, ¿no? Y le dé una insolación, y ese es nuestro futuro. Entonces, lo primero que hicimos lo primero que se hizo en el proyecto fue saber cómo se toman los aforos. Entonces fuimos a las cooperativas, ANECOM cuenta con 36 cooperativas productoras de cítricos, y les preguntamos cómo lo tomaban. Pues bueno, hay respuestas muy dispares. Muchos decían, nosotros lo tomamos del dato del seguro, porque cada agricultor tiene que asegurar su producción. Bueno, pues es una forma de hacerlo. Otra gente decía, no, nosotros vamos al campo y vemos. Bueno, pues a esa gente que iba al campo, vamos con vosotros y vamos a ver cómo lo tomáis. Entonces tomábamos un poco la referencia de cómo lo hacían. Mucha gente tomaba el dato del año anterior y decía, si hay un poquito más de producción, bueno, pues le sumaban un 10%, si veían que había un poco menos, le restaban un 10%, pero era el dato sobre todo de la producción del año anterior. Y mucha otra gente nos contaba que era por experiencia, ¿no? La oscilación digital, pues movía la mano y decía, más o menos, esta es la producción que voy a tener. Entonces, lo que intentamos, lo primero fue sacar un método para conseguir quitar toda la subjetividad que tenían nuestros técnicos de las cooperativas y poder unificar un método para dárselo a ellos para tomar de la misma forma todos el mismo dato de aforo. También lo que necesitábamos saber era cuándo íbamos a necesitar ese dato. Pues bueno, nosotros sabemos que para empezar a planificar la campaña, ese dato lo necesitábamos 45 días antes. Entonces, lo que hicimos es un diagrama de flujo de cuándo necesitábamos empezar a pedir la información y cuándo deberíamos de recibirla y qué documentos íbamos a enviar. Entonces, al final, ¿cómo quedaría? ¿No? Pues una cooperativa tiene X parcelas o entre 50 y 100 parcelas, necesitaba hacer 20 muestras y tenía entre 10 y 20. Dijimos cuántas parcelas eran necesarias muestrear dependiendo del número de individuos, del número de parcelas que tuvieras. Una vez teniendo eso, sabiendo el número de parcelas que vas a muestrear, lo que vamos a hacer es decidir qué árboles vas a tomar dentro de la parcela. Pues bueno, era muy típico. Al final, los bordes no los tenías que contar si son variedades distintas, cuéntalas individuales. Si ves que te ha tocado justamente el árbol que está un poco amarillo, pues no lo cuentes, cuenta el de al lado. Todo eso hubo que definirlo, porque sí que de verdad que cuando mandamos el primer manual nos encontrábamos errores así parecidos. Entonces, una vez ya estás en la parcela, vamos a ver cuántos árboles tienes que muestrear. Bueno, pues hicimos un método para saber que si tenías entre 250 y 500, tenías que tomar 5 muestras, si tenías entre 1000 y 1500, 11. Normalmente, cuando tienes una parcela de más de 1500, cuando tienes una parcela más grande de árboles de 1500 árboles, que son unas 3 hectáreas, se sectoriza. Entonces, lo divides en cuadrantes. Entonces, cada uno lo trabajas de forma individual. Aunque si tuvieras una parcela con más de 1500 árboles, pues bueno, utilizabas otra regla, que era el cubo, la raíz al cubo, que te servía para saber el número de muestras que debías de realizar. Por otro lado, ya sabemos que necesitamos hacer 5 muestras. ¿Y qué árboles vamos a coger? Pues sacamos una fórmula con coordenadas donde nos permitía poner la posición alrededor de toda la parcela. Y aquí no lo veréis bien, aquí sí, donde muestro con los puntos que en esta parcela de 1000 árboles, que tenías que tomar 9 puntos, qué puntos deberías demostrar. Siempre están en una columna y en una fila distinta. Entonces, todo eso lo hicimos en una aplicación. Hicimos una aplicación que se desarrolló para móvil, donde los agricultores iban al árbol que les decíamos, hacían una foto y les daban el número de frutas. Claro, hay muchas veces, como veis en esta imagen, hay frutas que quedan por dentro de los árboles, con lo cual hicimos muchas plantillas durante 3 años para hacer un algoritmo que nos dijera, bueno, tú has visto tantas, pero dentro hay otras tantas. Entonces, al final, este árbol produce tantas frutas.
Sí que es verdad que cuando empezábamos a contar, nosotros intentábamos contar todo el árbol, pero al final no sabías dónde habías empezado. Con lo cual, la aplicación está diseñada para contar un cuadrante, una cuarta parte de cada árbol. Y luego lo multiplica. También explicamos un poco en el manual, hicimos un manual de cómo se deben de tomar las fotos, es una guía. Por ejemplo, esto es un árbol que está muy bien para tomar fotos, pero problemas que nos íbamos encontrando a medida que íbamos desarrollando la tecnología eran estos. Pues nos aparecían racimos o este tipo de racimos en variedades como la Norcod que nos generaba problemas a la hora de realizar el algoritmo. Pero bueno, fuimos solucionándolo y al final ha quedado. También esa tecnología la fuimos probando en otros cultivos o en otras formas de confección. Esta es una caja donde se ve el número, abajo veis el algoritmo que hace la modificación, el algoritmo que dice, yo he visto 31, tengo 37 tengo 37 naranjas, lo probamos en Kaki, también nos fue bien el algoritmo. La tecnología, en el Kaki habría que modificar el algoritmo porque sí que es verdad que se ve mucha más fruta. Entonces, bueno, habría que realizar plantillas, pero dentro de lo que cabe, el mismo modelo que se estaba utilizando para cítricos era válido para Kaki y para granada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, para saber el aforo de una parcela, tenemos dos datos. Es el número de frutas y el tamaño de las frutas. Eso nos dará el rendimiento. Pero esta tecnología solo tomaba el número de frutas, contaba frutas, y nosotros lo estimábamos que había un calibre medio por fruta. Eso nos generaba un problema, porque años donde había poca fruta en el árbol, habían calibres que eran muy grandes. Entonces lo que decidimos fue buscar un método para que nos midiera el tamaño de la fruta. Y eso nos sirvió poniendo una ficha en el árbol. O sea, nosotros poníamos al principio era una pelota de golf de color morada, que si no la veis está aquí, ¿vale? Entonces eso más o menos nos decía el calibre que tenía, nos relacionaba ese tamaño, que era predeterminado, con el tamaño de las frutas que tenían alrededor. Entonces nos daba una curva de calibres en cada parcela. Otra cosa que nos pasaba es que nosotros queríamos este dato 50 días antes. Entonces, como queríamos 50 días antes, la fruta no había llegado a término, no había engordado todo lo que tenía que haber engordado. Entonces, hicimos nuestras curvas de peso. Ahora sabíamos el tamaño que tienen, pero las tenemos que relacionar con el peso. Entonces, con el peso y el número de frutas podremos sacar el aforo. Entonces, hicimos de todas las variedades las curvas que relacionaban nuestros calibres con nuestro peso. Y esto lo utilizamos esto lo hizo el departamento de calidad con toda la fruta que se pasa durante 3 o 4 años, durante muchos años, en nuestras centrales hortofrutícolas, por las líneas de nuestras cooperativas. Una vez teníamos eso, ahora queríamos saber, porque esto lo que nos relacionaba es los milímetros con los gramos que teníamos, ¿vale? Ahora con los gramos que pesaba cada fruta. Ahora lo que queríamos saber es 50 días antes el tamaño que tenemos, a dónde vamos a llegar. Por ejemplo, si el 12 de agosto tengo 50 milímetros, el 12 de septiembre, que es cuando voy a recolectar, ¿cuánto tamaño tendré? Porque ese dato lo necesitamos 50 días. Entonces empezamos a hacer eso con todas las variedades. Pero nos surgía una duda. ¿Es el peso, la curva de engorde será la misma en todas las zonas? Entonces cogimos 5 zonas y en cada zona, 5 zonas de la Comunidad Valenciana, que era en Museros, que es la parcela de Anecop, en Llutxent, Bétera, Gandía y Picassent, que son zonas productoras de cítricos. Entonces, en cada zona íbamos todas las semanas a tomar los aforos, los datos de calibre. Y siempre teníamos las mismas 1000 frutas marcadas y esas frutas las medíamos todas las semanas para poder sacar la curva de engorde. ¿Qué pasa? Que una vez hicimos todo eso, lo que sí que las relacionamos es, cada curva va relacionado con toda la fruta que estaba de 40 a 45 milímetros en esa fecha, ¿vale? Entonces van curvas de engorde por rango de calibres, de 25-30, 30-35, 35-40, en las distintas zonas. Entonces nos dimos cuenta y luego, bueno, dicho eso, luego también lo que hicimos fue la diferencia de engorde por semanas, por si había diferencias. Y como podéis ver en las dos gráficas de arriba, hay un momento donde no engorda tanto. Y eso se debía a que el 10 de agosto hubo unas temperaturas de 46 grados hace un par de años.
Entonces eso lo que provocó fue que no engordaran. Pero ese mismo comportamiento se produjo en todas las parcelas que habíamos analizado. Entonces lo que cogimos fue las curvas de engorde de todas las parcelas para cada calibre, para cada rango de calibre, las juntamos y vimos que más o menos eran similares. Y eso es lo que hizo que determináramos unas curvas de engorde para cada variedad por rango de calibre. Y esas son las que estamos utilizando. Entonces ahora mismo sabemos si el 7 de agosto tenemos un calibre de 33, pues con esa curva de engorde cogeremos la recta de regresión y nos da el calibre que tendremos a final de la campaña. Eso lo estamos haciendo durante 3 o 4 años para ajustar esas rectas y quitar la variable temperatura, por ejemplo, porque habrá diferencias de temperatura. Aquí os enseño todo lo que hemos hecho, porque claro, eso era demasiado trabajo. Lo que cogimos fue tecnología para apoyarnos a la hora de tomar estas mediciones. Y todo lo hemos hecho en nuestro campo de ensayo de ANECOM. Entonces tenemos todas las curvas de engorde de todas las variedades durante toda la campaña, desde que tenían 3 centímetros hasta la fecha de recolección. Aquí os pongo un ejemplo. Una vez dicho eso, esas son las imágenes que tomábamos. Además de tomar las imágenes, también hacíamos mediciones. Hacíamos mediciones en campo de forma manual para comparar que lo que nos estaba dando la tecnología era lo mismo que nosotros o similar a lo que nosotros estábamos midiendo. Con eso os he enseñado toda la parte que hemos desarrollado para la tecnología del móvil. Ahora voy a explicaros un poco lo que hicimos para los tractores. Pues bueno, nosotros estas eran las imágenes que tomábamos con el LiDAR sobre nuestros árboles. Lo que necesitábamos en esto era colocar la fruta, que eso nos quedamos en un proyecto anterior con AINIA. Entonces, con eso dijimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues con la tecnología que habíamos desarrollado y con la ayuda de Livia, empezamos a implantar tecnología en vehículos no tripulados, que para tomar fotos lo que hacían era pasaban por el campo, nosotros luego íbamos, contábamos 2 veces cada árbol y una vez recolectábamos la fruta, volvíamos a contarla para decirle, bueno, que nos hemos equivocado nosotros viéndolo, lo que se ha equivocado la tecnología y lo que en realidad sí que hay. Y con todo eso luego empezamos a implantarlo en los tractores ya, esas cámaras. ¿Para qué? Para que nos fuera capaz la tecnología de decirnos en qué zonas de la parcela tenemos más producción, menos producción, dónde hay más calibre o menos calibre y cuál es la distribución de calibres, además de la distribución, además del aforo final. Eso es para lo que utilizamos la tecnología de los tractores. Para explicaros un poco lo que hicimos después con los drones, pues bueno, con los drones también, al principio del proyecto, pensábamos que íbamos a poder ver las imágenes, a poder contar fruta. Pero en verdad, cuando empezamos a volarlos, nos dimos cuenta que la fruta estaba, bueno, sabíamos que la fruta estaba dentro del árbol, pero era muy difícil con un dron poder contarla. Para lo que nos sirvió muy bien los drones fue que nosotros habíamos, esto es una parcela de la zona de Sevilla donde hicimos las pruebas. Bueno, es con la tecnología nuestra y con el modelo que habíamos desarrollado manual, en la primera imagen veis los puntos donde nos sale que teníamos que hacer los conteos. En la otra imagen es otra parcela donde nos dice con el dron qué árboles son los más uniformes en la parcela, que es, si hay árboles distintos, si hay zonas de producción distintas, pues el dron lo correlacionaba para decir, tienes que medir este árbol y este árbol. Y eso luego él lo explotaba con relación a toda la parcela, a su mapa que había hecho, y nos ajustaba mucho más el aforo después de haber hecho los datos manuales, la toma de datos manual. Entonces, para lo que nos sirvió al final el dron sobre todo fue para conseguir hacer un mapeo de vigor de la parcela, zonificarla bien y que eligiera los árboles más representativos de la parcela o de las zonas de producción de la parcela, de las distintas zonas de la parcela que hubiera. Por otro lado, en los satélites, bueno, pues nosotros siempre habíamos utilizado los satélites para el índice de vegetación, el área foliar, para ver si había malas hierbas, para la cobertura del suelo, para ver los tamaños de los árboles. Eso era para lo que lo utilizábamos. Pero bueno, junto con el IBIA y el equipo de Enrique Moltó,
lo que empezamos fue a darle un montón de información sobre históricos de producciones y parcelas de nuestra empresa que teníamos y con variedades concretas que controlábamos nosotros. Entonces, con esas variedades y con el histórico y con los mapas de satélite que teníamos, empezamos a correlacionarlo y lo que nos dio fue que nos hacía una estimación, no, creamos un prototipo para poder estimar a través de satélite la producción que íbamos a tener en el futuro. Y eso se quedó en prototipo. Todavía estamos trabajando, cada día tenemos más parcelas introducidas y estamos trabajando en poder ajustarlo mucho más. En estos momentos, bueno, pues la que más variedad es la Clemensum, que teníamos unas 700 parcelas introducidas y teníamos una fiabilidad en este momento del 4,6% de error en ese momento. No coge todos los puntos, todos los datos, pero coge muchos datos para utilizarlos para conseguir esa predicción de producción para el año que viene. Y nada, con todo eso era lo que os quería contar. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Nico. A los asistentes indicarles que si van surgiendo preguntas, que utilicen el chat y al finalizar las 3 ponencias, pues organizaremos una mesa redonda en donde atenderemos las dudas o plantearemos algunas cuestiones más. Bueno, la tercera charla, Laura Andrés López, que es investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, nos explicará el proyecto C-Commerce, plataforma digital de comercio electrónico de cítricos basada en inteligencia artificial. Laura es ingeniera industrial, especializada en ingeniería electrónica por la UPV. Trabajó como investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia desde hace 8 años dentro del Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, que se conoce como IM2. Está especializada en el desarrollo de hardware propio mediante el diseño PCB, programación de microcontroladores y dispositivos SBC con sistema operativo embebido, así como en el desarrollo de software para análisis de datos, incluido entre ellos el tratamiento matemático de la imagen aplicada a agricultura. Dentro de este ámbito se enmarca el proyecto C-Commerce, cuyo objetivo es, a través de técnicas de inteligencia artificial, poder evaluar y cuantificar de forma automática la cosecha antes de ser recolectada. Pues sin más, Laura, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Comparto pantalla. Muy bien, estupendo. Ahora, pues nada, ya estamos en tus manos. Perfecto. Bueno, como ha dicho Carlos, yo voy a explicar el proyecto C-Commerce. Al igual, bueno, que los compañeros que han expuesto previamente, lo presento yo, pero bueno, es un trabajo que está siendo llevado a cabo en consorcio con la Fundación Cajamar, la Universidad Politécnica de Valencia, IDVIA y BAINSA. Se trata de un proyecto que pertenece a la convocatoria de líneas estratégicas de 2022. Bueno, en primer lugar os explicaré brevemente en qué consiste el proyecto y luego me centraré sobre todo en la parte de evaluación del cultivo y del aforo del mismo. Aunque también explicaré, bueno, pues más brevemente el resto de partes del proyecto que contienen que incluyen la predicción de los precios y la validación. El proyecto C-Commerce se encarga, su objetivo es crear una plataforma digital dirigida sobre todo a pequeños y medianos agricultores que les permita, pues a través de una herramienta simple y de bajo coste, que es usando simplemente sus teléfonos móviles, puedan predecir tanto la cosecha, el aforo que van a tener de sus parcelas, así como el precio en el que a priori se podría vender en distintos mercados.
Bueno, para ello el proyecto ha tenido una duración de 3 años. Estamos ahora mismo durante el último año de desarrollo y se ha dividido en distintos paquetes de trabajo. El, el primero de ellos, que es en el que me he centrado en esta presentación, es en realizar el aforo automático del- de la cosecha a través de imágenes tomadas directamente con un dispositivo comercial al alcance de cualquiera. Este aforo incluye tanto el número de frutos como los kilos estimados, así como la calidad de este fruto a través del color, el tamaño, la forma y defectos superficiales. Y en otras fases del proyecto se determinan los precios a través de inteligencia artificial, los precios a los que se puede vender el fruto de esas calidades considerando pues la producción y la demanda que está habiendo en los últimos meses. Y en la fase en la que estamos es en la validación de la herramienta desarrollada. Entonces, bueno, tras esta breve introducción, pues os paso a explicar cómo hacemos esta evaluación del cultivo y determinar el aforo. El primer paso es un preprocesado de las imágenes. La necesidad de este preprocesado es pues independizar porque como en este caso las imágenes no están tomadas por una herramienta estandarizada, sino que cada pues, agricultor la idea es que lo pueda tomar con su propio dispositivo móvil sin hacer grandes inversiones, es independizar esta toma de datos del dispositivo móvil y de cómo se realice la captura, pues la iluminación o las condiciones climatológicas en las que se tome, pues como unas diferencias de brillo, de contraste. Entonces, con esta corrección de color, pues conseguimos un poco una corrección radiométrica que asegura pues, la consistencia entre las distintas imágenes y poder hacer el tratamiento con una mayor precisión, igualando las condiciones de iluminación y y la gama cromática de la imagen. De esta manera, para poder hacer esto, las imágenes se deben de tomar con un panel, con una tarjeta de color, que es bueno, simplemente una impresión en A3 en papel de pues, una calidad y posicionarlo en una pica, de forma que el primer paso sería la detección automática de esta tarjeta de color. Para ello, lo que se buscan son los marcadores que se tienen en la esquina y se extraen las coordenadas de los mismos. Esto permite transformar también la perspectiva en la que se toma la imagen y obtener las medidas en verdadera magnitud, lo que veremos que es necesario para las siguientes fases del algoritmo. Con todo esto se obtiene el histograma de la parte del panel y se calcula el histograma de la imagen original y se hace una alineación con la imagen o el naranja que se tiene de referencia, que sería el naranja del centro. Es naranja porque, bueno, actualmente estamos centrados en naranjas, o sea, en cítricos, pues, concretamente en naranjas. En caso de quererlo aplicar a otras frutas, pues habría que adaptar este panel. Y tras esto, bueno, tras corregir el histograma del panel, pues se realiza la corrección del resto de las imágenes a través de la normalización en valores únicos y en cuantiles normalizados, interpolando y asignando los nuevos valores. Pese a esta corrección, también es necesario, bueno, pues tomar las imágenes con una cierta calidad y evitando destellos en la medida de lo posible.
Para el entrenamiento durante el proyecto lo que hemos hecho ha sido bueno, pues obtener una base de datos para poder desarrollar todo el algoritmo. Aquí, bueno, pues ha sido súper importante la participación de la Fundación Cajamar y de la parcela de experimentación que tienen, ya que nos ha permitido pues tener árboles de distintas variedades para ver pues que el sistema de aforo funciona de igual forma independientemente de la variedad de naranja. Durante esta primera etapa tomamos 10 imágenes a cada uno de los árboles en distintos momentos horarios. Aquí en lo que hemos trabajado durante el proyecto es en distintas formas para evaluar la producción por árbol. En primer lugar, se ha evaluado el rendimiento y la eficiencia del funcionamiento del tratamiento matemático de la imagen. En este caso, bueno, todos los scripts que hemos desarrollado han sido desarrollados en Python. Son desarrollos propios, bueno, pues dentro del grupo y dentro del consorcio formado para el proyecto. Se han usado las librerías de OpenCV. En primer lugar, se cambia del espacio de color RGB a HSV, que es el que incluye tono, saturación y valor, segmentando la imagen mediante un filtro de umbrales, de manera que nos permite separar las naranjas del resto de elementos de la imagen. Tras esto, pues a través de operaciones morfológicas que incluyen erosiones y dilataciones, pues se etiquetan y detectan los contornos para identificar el número de elementos, en este caso naranjas. Estos algoritmos son bastante simples, no tienen un alto requerimiento computacional y permite pues el control, 100% el control de todos los parámetros de configuración. Sin embargo, pues se ve bastante afectado por cambios en las condiciones externas. No permite detectar objetos ocultos. Em, por lo tanto, también bueno, se ha evaluado el uso de redes neuronales, que es, bueno, pues al final con lo que, con lo que estamos trabajando, porque se ha obtenido un mejor rendimiento. En el caso de las redes neuronales, se emplea la tecnología YOLO versión 5. Se trata de una red neuronal convolucional y se ha acelerado el entrenamiento de la misma mediante el uso de una GPU. Las ventajas que, bueno, una vez realizado el entrenamiento, se obtiene una alta velocidad de procesado, obteniendo los resultados, bueno, pues a tiempo casi real. Tiene una elevada precisión, ya que utiliza, bueno, pues técnicas avanzadas de aprendizaje automático, pues al igual que lo que contaba Nico en la presentación anterior. Es más independiente de cambios, pues, en iluminación y oclusiones. Y la principal ventaja de esta técnica es, bueno, pues la adaptabilidad, que aunque, bueno, pues actualmente el entrenamiento se ha realizado con la variedad de naranjas que hemos visto, pues se puede ampliar este set de datos y pues mejorar el rendimiento y ampliar para lo que es aplicable. Bueno, pues como inconvenientes es el requerimiento de recursos computacionales y el set de datos pues para el entrenamiento, ya que los resultados obtenidos finalmente en la clasificación dependen de la calidad del etiquetado. Es importante pues hacer bien un etiquetado previo en el entrenamiento de las redes neuronales para poder obtener buenos resultados. Bueno, se han evaluado las dos alternativas y con el set de datos que tenemos actualmente para entrenamiento, en el caso de haciéndolo mediante tratamiento matemático de la imagen,
pues se obtiene un rendimiento de un 72% y en el caso de la red neuronal un rendimiento de un 82%, lo cual pues finalmente nos hemos decantado por usar las redes neuronales pues, dentro del proyecto. Una vez que se tiene el número de frutos, el aforo, además de otros datos que debería dar el agricultor, variedades cítrico que se está usando, el número de árboles por parcela, pues a través de y obtener la calidad del fruto, que en las siguientes diapositivas te explico cómo realizamos esto. A través del algoritmo Random Forest se puede estimar la cantidad de kilogramos de cada calibre, tanto los que son aptos para producción y los que son para destrío. Ahora bien, además, ¿cómo evaluamos la calidad del fruto? Para eso, bueno, pues como ya había adelantado en la introducción, eh, se realiza a través de la evaluación del diámetro, la forma y la evaluación del color. En este caso, si se realiza todo a través del tratamiento matemático de la imagen. El entrenamiento lo hemos realizado una vez con las imágenes de los frutos recogidos. Sin embargo, pues para el funcionamiento en una parcela, lo que habría que hacer es dentro del árbol seleccionar varios racimos representativos que permitieran calcular de forma media estas variables. De forma similar a la evaluación de la cantidad de naranjas, pues el primer paso es segmentar dentro de las distintas imágenes los frutos a través de bueno, pues un binarizado y operaciones morfológicas y el etiquetado y determinación de contorno. Una vez evaluado cada contorno, se calcula el diámetro y la forma con el diámetro mayor y el diámetro menor de la imagen, y además se evalúa el índice de color. Para ello, de cada fruto se, se convierte del entorno RGB al entorno lab, que tiene en cuenta la luminosidad, la componente de color verde a rojo y la componente de color azul a amarillo, y se calcula el promedio por cada naranja a través de, bueno, la fórmula que podéis ver en pantalla. Además de esto, para los distintos racimos y para cada una de las naranjas fotografiadas, se detectan los defectos. El objetivo es, pues, bueno, pues detectar los defectos presentes en la superficie. Estos defectos, pues, pueden haber sido causados, pues, por insectos, hongos o virus, o también por causas climatológicas como pedrisco, rameado, humedad, o por causas fisiológicas. Entonces, la forma de proceder para detectar esto es la segmentación y el etiquetado de los frutos, y a través de una máscara circular discretizar todo lo que sería la naranja. Con eso se hace un suavizado de toda la imagen y una binarización con un filtro adaptativo de color. Eh, una vez hecha esa binarización, se detectan los bordes Cani y se realiza un etiquetado y la evaluación del porcentaje afectado. En las imágenes, bueno, pues aquí vemos el ejemplo de los resultados en una naranja con defectos en la superficie, que al realizar el suavizado, pues se identifican los distintos bordes internos de la imagen, que es lo que son identificativos de que dispone de defectos en la superficie, y a partir de pues, un cierto porcentaje afectado es cuando se considera que ese fruto sería considerado para destrío. Sin embargo, en una naranja
sin defectos, pues vemos que al realizar todo el proceso pues no existen bordes intermedios. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la evaluación del cultivo y el aforo. Sin embargo, bueno, el proyecto no se queda ahí. Una vez finalizada esta evaluación, pues la herramienta también permite realizar una predicción de los precios. Bueno, esta parte la hago de forma más breve porque no era el objetivo de esta, pero bueno, para globalizar todo el proyecto. Para poder hacer la estimación de los precios se tiene en cuenta la producción y la demanda. En cuanto a la producción, eh, es una red neuronal que considera las condiciones climáticas que ha habido durante el transcurso del año, los costos de producción de insumos y bueno, la disponibilidad de estos insumos propiamente, si existe cuánto comercio exterior está habiendo durante el año, tanto importaciones como exportaciones, así como también considera el tipo de cambio. Factores económicos, pues el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico y la inflación. Actualmente, bueno, pues todos estos algoritmos están desarrollados para España. La estructura de mercado, si existen nuevas políticas y, bueno, pues los factores socioculturales que haya habido este año. Entonces, con una red neuronal, pues se estiman los kilos que va a haber en otras parcelas. Paralelamente, también se realiza la predicción de la demanda a través, bueno, pues de descarga de datos históricos y bases de datos agrícolas y haciendo una diferenciación estacional a través del modelo ARIMA. Tras esto, bueno, tras una validación del modelo se pueden hacer predicciones a corto, medio y largo plazo de la demanda. Con estas dos variables y considerando la producción de la parcela del agricultor y la calidad media del fruto que hemos evaluado con los algoritmos anteriores, pues a través de una red neuronal se estiman los precios. Para esto hemos usado, bueno, pues todas las bases de datos anteriores, bueno, pues disponibles a través de la plataforma Tierra. Y bueno, para finalizar, actualmente lo que estamos trabajando es en la validación mediante una herramienta, el desarrollo de una herramienta para los agricultores para la toma de imágenes directamente desde sus teléfonos móviles y estamos haciendo las pruebas en un entorno relevante, concretamente en 3 parcelas de Picassent, donde, como decía, pues hay que tomar la imagen del árbol desde las 2 caras e imágenes de varios racimos significativos. Entonces, bueno, pues para concluir, pues se ha desarrollado todo lo que hemos visto en el proyecto, una red neuronal capaz de detectar el número de naranjas pues, con una precisión superior al 80%, herramientas que permiten determinar el precio en distintos mercados y un sistema de evaluación de la calidad del fruto. Como trabajo futuro, pues aumentar el set de datos para el entrenamiento del modelo, la evaluación de los resultados en parcelas comerciales y la puesta en marcha de la aplicación de adquisición de datos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Laura. Y veo que ya hay gente que se ha animado a lanzar preguntas en el chat. Bueno, indicar que habían cerca de 200 inscritos. Hemos tenido algún punto de 100 personas y ahora mismo pues algunos han ido a otros menesteres, pero vamos a intentar resolver las dudas que aquí surgen. Jaume Bercher pregunta, al final, ¿qué fiabilidad tiene el sistema para obtener el aforo? No sé si podéis responder, si al final se han validado lo suficiente estos sistemas como para dar esa información, tanto de cítricos como de cereal, en el caso de Belén. Nico, te veo animado. Esperando que se conecte Belén, nosotros estábamos trabajando por dar una fiabilidad menor o sea, un error menor al 10%.
se ha desarrollado y el objetivo era ese. En estos momentos, cuando hacemos un aforo o al final de la campaña, cuando miramos nuestros aforos, nuestra porcentaje de acierto está un poco por encima del 10%, con lo cual el objetivo era tener un aforo, un error menor del 10%. Sí, en cereales, bueno, a ver, el error depende de en qué momento de la fase del desarrollo del cultivo estés, ¿no? Entonces, cuanto más te acercas a la al final de la fase del cultivo, más preciso serás. Yo creo que ese 10% del que está hablando Nicolás para cereales también es algo relativamente realista dependiendo de la escala que te encuentres, ¿no? Y dependiendo de la calidad de los datos de los que dispongas. Pero sí, yo creo que el objetivo final es alrededor del 10% a final de temporada. A principios de temporada pues aún pueden pasar muchas cosas y por lo tanto el error aumenta. Sí, en C-Commerce, bueno, pues al igual que mis compañeros, pues más o menos se espera llegar a ese 10% de error. Actualmente estamos trabajando con una media de un 85% de precisión, pero bueno, esperamos que al finalizar el desarrollo del proyecto y al disponer de más datos de entrenamiento, pues conseguir ese 10% de error. Y bueno, como dice Belén, también depende del momento en el que se tomen las imágenes, en nuestro caso eh, para, para decir una precisión. Bueno, gracias a los tres. Daniel Arcos pregunta, ¿se ha necesitado hacer las calibraciones radiométricas también cuando se utilizaban los modelos de redes convolucionales? Imagino que va para Laura. En el caso de para determinar el número de frutos en el árbol, no sería necesario porque, bueno, como bien apuntas, al usar una red neuronal no es tan susceptible a esos cambios climatológicos, pero como no solo evaluamos dentro del proyecto la calidad, o sea, la cantidad de frutos, sino también la calidad del mismo, para evaluar correctamente pues esos defectos en la piel, el tamaño, la forma, sí que es necesario realizar esa calibración. Se obtienen mejores resultados, sobre todo del índice del color de los frutos. Y nos preguntan, en este caso, ir a Nico, ¿cómo es posible acceder a la app de Citriaforo? En la página web, tenemos una página web de Citriaforo donde se puede poner citriaforo.com/test y ahí te sale. Pero igualmente, si no, que contacten con nosotros al final de la presentación está mi mail y les mandaremos un QR. Y con ese QR tendrán opción a entrar. Pero a través de la página de Citriaforo se debe de poder entrar perfectamente. Estás muteado, Carlos. Sí. Para Gerard Portal. Bueno, Gerard Portal, perdón. Tenía una pregunta para Belén. ¿Es posible que ya lo haya comentado y se me haya pasado, pero ¿tiene constancia de alguna banda o índice espectral específico del Sentinel-2, que esté altamente correlacionado con el nitrógeno? Gracias. Sí, a ver, con Sentinel-2 estamos sobre todo el nitrógeno. La principal contribuyente al nitrógeno no es la clorofila en la hoja y ahí tendríamos que es las componentes de las bandas del rojo y del azul, que son grandes absorbentes, ¿no?, de la clorofila. Hemos obtenido bastante buena correlación con esas dos bandas del óptico. Y luego si te vas más a lo que es la región del SWIR, lo que es el Shortwave Infrared, también hemos visto que la banda 11-12 también tendrían cierta correlación. Estamos deseando que lleguen las Next Generation de Sentinel-2 que tendrán más bandas en esa región espectral, que yo creo que también nos permitirá tener mejores estimaciones. Gracias, Belén. Carles Folk dice, ¿cómo facilitáis la recogida de datos por parte de los agricultores? ¿Qué datos debe recoger? ¿Solo imágenes? Entiendo que como son agricultores, pues estamos hablando de la parte de cítricos que hemos abordado.
Bueno, pues en el caso del proyecto C-Commerce, el objetivo es no usar herramientas externas que supongan una inversión por parte de los agricultores, ya que la herramienta está más destinada a pequeños y medianos agricultores, entonces es simplemente imágenes a través de sus dispositivos móviles. Estamos finalizando el desarrollo de una aplicación, de momento para Android, en el que deberán tomar 5 o 6 imágenes de cada uno de los árboles. A priori se estaba pensando en una muestra de 5 o 10 árboles de la parcela. Entonces habrá que tomar una imagen frontal, una imagen trasera y 3 frutos significativos. Y con eso se realiza la media de la parcela. Aquí es importante, bueno, pues la selección de algo medio, no fotografiar pues las mejores frutos que se encuentren porque, bueno, pues la herramienta dejaría de tener sentido. Al final es una herramienta para el agricultor, pues que sea lo más útil posible. No sé si Nico quieres añadir algo o Belén también. Bueno, la tecnología que hemos desarrollado al final es para ellos, es la aplicación la tienen ellos o ahora mismo está a través de web, pero ellos hacen la foto, suben la imagen y les dan la información. No requiere otra información. Luego ya están las curvas que se van incluyendo poco a poco dentro de la tecnología, que eso irá llegando, pero ahora mismo ellos, sabiendo el calibre más o menos que van a tener, los gramos que pesa y el número de frutas que tienen, podrían calcular la estimación del aforo que van a tener. Juan Pedro Fernández dice, no me ha quedado muy claro cómo manejan las variables que presentan variaciones estacionales o ciclos anuales. ¿Qué tipo de temporalidad en las variables consideran óptima en los modelos? ¿Diaria, semanal, mensual? No sé si se refiere más a los datos de satélite o los modelos la variabilidad de los modelos predictivos basados en datos de satélite. Bueno, en ese caso yo comentar que, a ver, lo óptimo sería como la temporalidad de los datos de satélites es cada 5 días, 5 o 6 días en función de la presencia de nubes, no tiene sentido de hablar de una predicción que se actualiza a nivel diario, ¿no? Sino que yo hablaría más de una actualización de los modelos cada 15 días, 10-15 días sería yo creo lo óptimo para asegurarse de que al menos tienes 2 imágenes eh, sin nubes o al menos una sin nubes que permita actualizar la estimación. Carles Fol voy a preguntar, dice, ¿las imágenes se geolocalizan automáticamente? Buena pregunta, porque ahora se nos pide cuando, sobre todo con ecoregímenes, pues que si hacemos fotografías de cubiertas vegetales y historias de este tipo, que quede la fotografía geolocalizada. No sé si el No, en sistema nuestra tecnología todavía no está desarrollado eso, pero sí que está dentro de los hitos. En nuestro caso, en la aplicación para móvil que se desarrolla, se piden permisos para obtener a la ubicación del GPS del propio dispositivo móvil y las imágenes que nos llegan con información de latitud, longitud. Sí que es cierto que, bueno, estamos teniendo algún problema de geolocalización en aquellas parcelas en las que la precisión del GPS del móvil pues no es no es lo suficientemente precisa, digámoslo así. Pero bueno, en aquellas zonas en las que hay cobertura sí que funciona bastante bien. Luis Modesto dice, ¿cómo se garantiza la calidad de los datos obtenidos por los agricultores y cuál es el nivel de aceptación de estas tecnologías? Yo creo que para todos. No sé si tenéis idea todavía, porque esto lanzado del todo tampoco está, ¿no? Yo veo que es una pregunta excepcional. A ver, yo voy a lanzarme primero a la piscina. A ver, la calidad de los agricultores es una cuestión bastante complicada, ¿no? Cuando obtenemos una base de datos que nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí me cuesta muchísimo obtener datos.
es una variable que desconocemos totalmente, es la calidad de los mismos, ¿no? Y depende de eso, pues tu modelo luego va a entrenarse en base a unos datos más rigurosos o menos y tendrás que gestionarlo de la mejor manera posible. Entonces, eso yo creo que es algo que como comunidad tendríamos que gestionar desde GeoGlam. De hecho, estoy ahora en una reunión bueno, mañana me voy a Italia que vamos a llevar a cabo estos días. Uno de los principales topics es justamente eso, ¿no? La calidad de los datos in situ, ¿no? Y facilitar que los agricultores puedan compartirlo de una forma manteniendo su privacidad. Por otra parte, es la aceptación de estas tecnologías. Pues como he comentado, hay una proliferación increíble de empresas que venden esta tecnología como algo ya establecido y como que ya se ha superado, y yo creo que eso está generando cierta confusión o ciertas expectativas que luego tal vez pueden o no pueden cumplir, ¿no?, los objetivos del sector. Entonces hay que ser cautos. O sea, es una tecnología que está siendo utilizada, que tiene muchísimo potencial, pero que aún está en desarrollo, y sobre todo creer que ya está todo solucionado es demasiado optimista, sino que seguimos necesitando de un apoyo del sector y de compartir y colaborar, ¿no?, entre nosotros para llegar a algo muchísimo más maduro. A mí hace poco me preguntaron cuál era la tecnología que más disruptiva que habíamos tenido en la agricultura, ¿no? Que más implantación había tenido. Y mi respuesta fue el WhatsApp, porque la mejor forma para comunicarnos hoy por hoy con nuestros agricultores, y que implantaron en muy poco tiempo, porque vieron la necesidad de poderse comunicar con los técnicos, de tengo un problema en el campo, te mando una foto y tú me das una respuesta, o quiero que hagas un tratamiento, súmate a este WhatsApp porque recibirás las recomendaciones de riego o las recomendaciones de tratamientos fitosanitarios de tu parcela o para tu cultivo. Entonces se extendió muy rápido esa tecnología. Y es lo mismo que estoy viendo ahora mismo con estas otras tecnologías, porque veo que ven la necesidad, el agricultor ve la necesidad de tenerlas. Y al ver la necesidad, como los sensores y todo eso, no es reacio. O sea, que a veces nos quejamos es que la edad del agricultor es mayor. No es eso. Es que ellos vean la propia necesidad del uso de la herramienta. Y cuando la ven y el boca a boca, hace que estas tecnologías se implanten. Y esto que es bueno, esta tecnología yo cuando damos las charlas y hemos explicado a los grupos de agricultores, todos han sido capaces de hacer una foto a un árbol, introducirla en la aplicación y recibir el feedback. Luego ese feedback se lo quedan y ya está. O sea, que no creo que sea de difícil uso, y si no es de difícil uso, será de fácil implantación para nuestros agricultores. Me he liado un poco ahí. Pero espero que haya quedado claro. En nuestro caso, bueno, pues un poco complementando lo que ha dicho Nico, pues el objetivo es el mismo, facilitarle la vida a los agricultores y generar una herramienta que sea lo más fácil para ellos. Intentar independizar los resultados de esa calidad de las imágenes. Aún así, bueno, pues como lo estamos planteando nosotros, se realiza la petición llega a unos servidores donde se procesa y luego se revuelve los resultados de esa petición, pues poco como ha explicado Nico. En caso de que la calidad no sea la suficiente o falte alguna imagen, pues ahí en lugar de dar los resultados, pues se le volverán a mandar las instrucciones de cómo tomar los datos, pero bueno, no, al final es de fácil uso y que actualmente, bueno, pues cada vez hay agricultores más jóvenes que todos ellos tienen un móvil y saben hacer una foto. Muy bien. Luis Modesto me matiza, ¿no? Dice, la pregunta está relacionada con la aceptación del cuaderno digital. Bueno, puedo contar un poco nuestra experiencia y me gustaría también lanzar una reflexión. Es decir, al final el agricultor está obligado, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo, en mantener un cuaderno, sino digital, manual.
yo soy socio de una cooperativa. He visto los ejemplos que ha manejado Laura, eso es la cooperativa a la que recurrimos para el tema de los datos. Y cuando llega el mes de septiembre aproximadamente, pues lo primero que hacemos es recibir una notificación de dicha cooperativa, de una cooperativa de ANECOM, y nos dice que le hemos de dar el cuaderno de campo. Hay que facilitarlo y es que es obligado. Y si no lo facilitamos es que no nos recolectan la fruta. Ahora pasamos a este cuaderno digital. Sabéis que desde Cajamar ofrecemos al sector un cuaderno digital gratuito. Pues dicen, no, es que esto tiene coste. Bueno, pues Cajamar, como he dicho anteriormente, con el objeto de facilitar ese proceso de digitalización, lo pone gratuito a disposición del agricultor, o por medio de agricultores individuales o por colectivo. Preferimos el colectivo porque también somos conscientes de que en muchos casos al final es el técnico el que va a tener que rellenar ese cuaderno digital, y nuestra visión es que dicho cuaderno al final sea una herramienta de gestión, aquello que luego sea útil, no porque nos obligan, sino que, bueno, pongámonos, trasteemos, utilicemos el cuaderno digital porque seguramente de él luego podemos extraer datos de qué costes tenemos en tratamientos, en fertilización, y luego tenemos las herramientas, en nuestro caso de riego y fertilización, que la idea es ensamblarlas con el propio cuaderno para que lo que dichas herramientas nos facilitan, pues automáticamente queden en el registro del mismo. Supongo que querréis añadir algo. Hay que adaptarse. O sea, si la Unión Europea nos está pidiendo el cuaderno digital, al final lo que no podemos ser es decirnos siempre, porque facilitará el trabajo para todos. El cuaderno digital nos va a facilitar el trabajo. Entonces, muchas veces somos muy reacios a implantar tecnologías, y yo lo veo con el cuaderno digital, pero va a ser una ayuda para hacer las cosas bien. Al final, esto lo que nos permitirá es mostrar que hacemos las cosas bien. Muy bien. Bueno, como veis, han habido pues un montón de preguntas. Yo he trasteado los asistentes y la verdad es que había oyentes de una gran calidad. Dar las gracias a los asistentes a la jornada y evidentemente a Belén, a Nico y a Laura por vuestra participación. Tenemos a Ima detrás también dando servicio a la plataforma para que funcione perfectamente. Y reitero mi agradecimiento tanto a los asistentes como a los ponentes, que la verdad es que ha sido una jornada de una calidad excepcional. Muchas gracias. A vosotros por invitarnos. Gracias a todos. Gracias.